Hello guys, today we work with this page number 144, and we have additions. Estas se llaman additions, sumas, okay? Additions. So, the first thing, lo primero que vamos a aprender con esto es the sign, el signo de que tenemos para sumar, que es este de aquí. Ese signo en español se llama más. En inglés se llama plus. Otra vez, plus. ¿Ok? Plus. Entonces decimos 10 plus 3 is 13 o el signo equals. Un poquito más complicado así, ¿verdad? 10 plus 3 is 13. Y vean, aquí tenemos que nos pusieron estos para contar. Hicieron 10. Estos de aquí van acá arriba. 10. Y 3 es este numerito de aquí. 3. So, vamos a empezar con el ejemplo. Bueno, este vamos a trazarlo. 13 es el resultado. 13. Está muy grueso mi lápiz. Déjenme lo hago más delgadito. Ok, now 10, pues entonces vamos a hacer 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 plus 6. 10, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ok, ya los tenemos. Ahora, let's count them all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, pues entonces vamos a poner el resultado que son 16. Y vamos a decirlo. 10 plus 6 is 16. Muy bien. Bueno, y así con todos los demás ejemplos lo fuimos haciendo. Allá en casa, si no asistieron a clase, pueden hacer este ejercicio. Remember, se llaman additions and the sign is plus. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que hicimos el día de hoy, niños. Nos vemos el día de mañana, tomorrow, Thursday. See you later. Bye bye.